Durante años te han hecho creer que el procesador de tu ordenador, esa pequeña pieza de silicio por la que has pagado una fortuna, es el cerebro definitivo. Te han dicho que es inteligente, rápido y poderoso, pero la realidad es mucho más decepcionante. Tu procesador es una estatua, es una maravilla de la ingeniería, claro, pero es una maravilla muerta, incluso grabada en piedra, incapaz de aprender trucos nuevos. Una vez que sale de la fábrica, si el mundo cambia, tu procesador se queda obsoleto. Pero ¿y si te dijera que existe un dios del silicio, el cual rompe las leyes de la física? ¿Y si existiera un chip que no es sólido sino líquido? Un componente capaz de recablear sus propios átomos en milisegundos para convertirse en lo que tú necesites? Que por la mañana se despierte siendo una tarjeta gráfica, a mediodía se transforme físicamente en el cerebro de un misil balístico y por la noche no solo sea ese aparato que te consuela, sino sea la consola de videojuegos exacta que tenías en los años 90. Pues esta tecnología no es ciencia ficción, es el secreto mejor guardado de la industria, la magia negra que hace funcionar desde las antenas 5G hasta los algoritmos que roban millones en Wall Street. Hoy vamos a destapar la caja de Pandora de las FPGA. Prepárate, porque vamos a viajar por 30 años de guerras corporativas y por supuesto por sus traiciones. Veremos cómo Intel compró un Ferrari por $16 millones solo para estrellarlo con un muro. Descubriremos por qué tu emulador de PC es una mentira y vamos a entender cómo es que AMD terminó conquistando al mundo con un chip que puede cambiar de forma. Así que ponte el pantalón, prepara tu desayuno y olvida todo lo que sabes sobre el hardware, porque hoy el silicio cobra vida. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Nuestro viaje comienza en la década de los 70s, una época oscura donde diseñar hardware era un deporte de riesgo. Si eras ingeniero en 1975 y querías hacer un circuito, tenías dos opciones, y las dos eran terribles. La primera era usar lógica discreta. Eso significaba comprar palés enteros de chips básicos de la serie 7400 TTL. Tenías que soldar cientos de estos bichos a mano en una placa gigante, y si querías cambiar una función, tenías que desoldar todo. Era lento, consumía más luz que un casino y era una pesadilla de cables. La segunda opción era para los millonarios, los ASIC, o Application Specific Integrated Circuit. Básicamente pedías a una fábrica que te hicieran un chip a medida, quedaba perfecto, como fundir una estatua de bronce sólida. Pero por supuesto, esto era rígido. Si cometías un error en el diseño y ponías algo donde no iba, tenías que tirar a la basura $500,000. A esto se le llama riesgo de ingeniería, o también podemos llamarlo un despido fulminante. La industria necesitaba un punto medio, y a finales de los 70s, empresas como Signetics y Monolith Memories lanzaron PLA, Programmable Logic Array, y PAL, Programmable Array Logic. Eran chips programables, sí, pero utilizaban fusibles. Una vez que los quemabas para programarlos, no había vuelta atrás, y si te equivocabas en una línea de código, el chip se convertía en basura. Pero en 1983, justo antes de la revolución, nació una empresa llamada Altera. Ellos no inventaron la FPGA, pero perfeccionaron el eslabón perdido, los CPLD, o Complex Programmable Logic Devices, con su serie EP300, la cual tenía una ventana de cuarzo real para borrarla con una luz ultravioleta, y luego la mítica Max 7000. Crearían chips que eran rápidos, y lo más importante, no eran volátiles. Esto significaba que no olvidaban su configuración al apagarse, ofreciendo la función Instant On. Así que Altera se hizo de oro dominando este mercado. Y mientras Altera jugaba con los CPLD, en 1984, un visionario llamado Ross Freeman, que trabajaba en Zilog, tuvo una idea que sonaba locura.
y dijo, oye, ¿y si hacemos un chip lleno de transistores desconectados y utilizamos memoria RAM para decirle cómo conectarse? Sus jefes se rieron de él porque los transistores eran carísimos, pero Ross conocía la ley de Moore y sabía que el silicio sería gratis algún día. Así que en ese mismo año, 1984, Ross fundó a Xilinx e inventó el modelo Fabless, diseñar sin tener fábrica. A finales de 1985 lanzarían el XC2064, la primer FPGA comercial de la historia. Pero, ¿qué demonios significan estas siglas? Field Programmable Gate Array. Suena un conjunto arcano, pero es muy simple. Gate Array significa matriz de compuertas, es decir, un ejército de bloques lógicos listos para recibir órdenes. Programmable es obvio, lo puedes programar, pero la verdadera magia está en esa F. Field significa campo, y es tan importante porque antes para poder cambiar un chip tenías que mandarlo a la fábrica. Ahora podías reprogramarlo tú mismo, en este mismo campo, en tu laboratorio o en tu casa tomando un cafecito. A diferencia de los fusibles, la XC2064 usaba SRAM o Static RAM. Podías borrarla y reprogramarla infinitas veces. Era como una pizarra blanca, pero una pizarra que tenía 64 CLBs o Configurable Logic Blocks. ¿Y qué es un CLB? Es una caja de herramientas universal que contiene LUTs o Lookup Tables. La FPGA no calcula 1 más 1 es igual a 2. Mira una tabla de memoria donde ya está escrito el resultado. Sí, hay que reconocer que esto es trampa, pero no podemos negar que sigue siendo rápido. Sin embargo, no estaban solos, porque en el año 1985 también apareció la TIS Semiconductor, que se especializó en chips más pequeños como las GAL, y en 1988 surgió Actel. Al día de hoy se llaman microchip, pero llegaron con una propuesta radical, las FPGAs anti-fuse. Estas no usaban RAM, creaban conexiones permanentes antirradiación para el espacio, y más tarde Actel lanzaría las familias iGlu y ProASIC, basados en la memoria flash, que combinan lo mejor de dos mundos, son reprogramables y no son volátiles. Pero al entrar en los años 90, Xilinx lanzó la serie XC4000, que se convirtió en el estándar absoluto de la industria, pero Altera contraatacó a mediados de la década, ya que traerían a la familia Flex 10K. Este fue un momento histórico. Fue la primera vez que alguien metió bloques de memoria RAM Embed Array Blocks dentro de la lógica del chip, permitiendo almacenar datos sin salir fuera. La competencia se volvió tan feroz que ambas empresas acabaron en los tribunales. Xilinx demandó a Altera por infringir la patente Freeman 363, la idea original de FPGA. Altera demandó a Xilinx por sus patentes de borrado. Estuvieron 7 años gastando millones en abogados hasta firmar la paz en el año 2001. Y mientras se peleaban defendiendo las clases sociales del hardware, Xilinx creó Virtex. Este fue para los ricos, radares, satélites, cosas de millonarios. Y Spartan seguía siendo para los pobres. Y llenaron el hueco con Kintex y Artrix, pero Altera por otra parte respondería con Stratix en la gama alta y Cyclone en la gama baja. Quédate con el nombre de Cyclone porque este será vital en el futuro. Luego en el año 2001 traerían la paz legal y nuevas innovaciones. Como las FPGAs eran tontas, eran puro músculo pero no tenían cerebro, inventaron los soft cores, el Microblaze de Xilinx y el Nios 2 de Altera. Eran procesadores fantasmas, hechos con código HDL que vivían dentro de la FPGA. Y por otra parte también resolvieron el problema de la seguridad, porque como las FPGAs de Xilinx y Altera eran volátiles, se borraban al apagarse, entonces necesitaban cargar el diseño o el bitstream desde una memoria flash externa al arrancar. Para evitar robos de propiedad intelectual, implementaron la encriptación AES-256. Y si no tienes la clave, el chip es un ladrillo y no puedes copiar el diseño. Pero la década también trajo un cementerio de empresas que fallaron. Tabula prometió una tecnología Space-Time en 3D a 1.6 GHz y quebró en 2015 porque sus chips se sobrecalentaban. Y MadStar por otra parte fracasó con sus FPOAS. Y TierLogic intentó apilar la memoria sobre lógica y colapsó. Ambric falló con el procesamiento paralelo masivo. Y Acornix intentó vender FPGAs asíncronas, sin reloj, y tuvo que alardear para poder sobrevivir. Y entonces, en el año 2011, Xilinx inventó la tecnología SSI, Stacked Silicon Interconnect. Esto con la gigantesca Virtex 7 2000T. Cortaron el chip en 4 trozos y los pegaron sobre un interposer de silicio pasivo. Fue el nacimiento de la tecnología 2.5D, el abuelo de los modernos chiplets. Además, introdujeron la DPR o Dynamic Partial Reconfiguration, que permitía cambiar una parte del cerebro de la FPGA mientras el resto sigue funcionando. Así que si lo piensas un poco, este
hardware ya era cosa seria. Entonces en el año 2011 y 2012, Xilinx y Altera se dieron cuenta de que los softcores eran lentos, así que hicieron lo impensable. Pegaron un procesador ARM físico de silicio duro junto a la FPGA en el mismo chip, y así es como nacería la familia Zynq de Xilinx y Cyclone 5 SoC para Altera, para que hablaran entre sí a velocidades de vértigo. Estandarizaron el bus AXI, la cual significa Advanced Extensible Interface, una autopista interna de datos. Pero aquí es donde comenzó una revolución silenciosa que llega hasta el día de hoy. RISC-V. La comunidad se cansó de pagar licencias por Microblaze o NEOS. Empezaron a meter núcleos RISC-V de código abierto dentro de las FPGAs. Hoy en día casi nadie usa los procesadores propietarios antiguos. El estándar abierto ganó la batalla del software. En paralelo, la T-Semiconductor había comprado los chips IC40. Un hacker llamado Clifford Wolf creó el proyecto Ice Storm, permitiendo por primera vez programar chips con herramientas open source, saltando el software propietario de horribles marcas. Y aunque no lo creas, esto democratizó el acceso y permitió que fabricantes chinos como Gowin Semiconductor entraran al mercado con sus placas baratas Tank Nano. Pero antes de llegar al presente, hay que abrir el capo y entender cómo es que estas bestias se comunicaban con el mundo real, porque a decir verdad, esto es bastante fascinante. Una FPGA tiene los CLBs y LUTs por dentro, los cables de la matriz de interconexión y los directores de la orquesta llamados PLL y MMCM, que generan frecuencias de reloj perfectas. Pero hay una pieza vital de la que nadie habla, las GPIO, o General Purpose Input Output. Tu procesador de PC normal es como una carcasa con puertas fijas. El puerto USB solo sirve para USB, el PCI Express solo sirve para PCI Express. Hablan de un voltaje fijo y un idioma fijo. Pero, ¿qué hay de FPGA? Pues una FPGA tiene pines mágicos. Sus puertas hacia el exterior o los GPIO pueden cambiar de forma, tamaño y de voltaje. Tú puedes programar el chip totalmente. Le puedes decir que al día de hoy el pin 45 se comporta como una salida de video HDMI a 3.3 voltios. Y mañana cambias el código y ese mismo pin físico se convierte en una entrada para un cartucho antiguo de Sega a 5 voltios. O incluso en una señal LVDS ultra rápida a 1.8 voltios. Son traductores universales. Por eso las FPGA son las reinas absolutas a la hora de conectar hardware de los 80 con tecnología del 2026, porque pueden hablar literalmente cualquier idioma eléctrico que exista. Así que, como lo puedes suponer, con la tecnología madura explotaron los usos reales. En el gaming, la comunidad descubrió que la emulación por software tenía lag. Entonces, usando la placa DE10 de Nano con un Cyclone 5, crearon el proyecto Mr. FPGA, logrando simulación perfecta ciclo a ciclo. La empresa Analog llevó esto a lujo con la NT Mini, la NES, la Super NT, SNES y la Mega SG, Genesis. Y la portátil Analog Pocket, usando FPGAs de la familia Cyclone, esto para leer los cartuchos originales sin emulación por software. Pero esto no terminó aquí, porque también surgieron los escaladores de video. Mike Chi creó el RetroTink y Matías creó el OSSC, Open Source Scan Converter. Estos aparatos usan una FPGA para multiplicar las líneas de video de consolas viejas y mostrarlas en teles 4K sin añadir lag. Y si mencionamos más de consolas, no podemos olvidar las flashcards, como el FX Pack Pro, y por supuesto antes de la SD2 SNES, que llevaban una FPGA dentro del cartucho para simular chips de apoyo como el Super FX de Star Fox. Y también aparecieron nuevos actores intentando romper el duopolio, Phoenix con su arquitectura Quantum y Rapid Silicon, que apostó todo por el open source. En el lado de la codicia, Wall Street empezó a utilizar FPGAs para el High Frequency Trading, o HFT, ganando millones por nanosegundos, y antes de los ASICs se usaron granjas enteras de FPGAs Spartan 6 para minar Bitcoin. Pero aquí es donde entra nuestro villano azul, porque en el año 2015 Intel compró Altera por tan solo $16.700 millones. Parecía el fin de la independencia. Intel quería meter FPGAs en sus servidores Xeon, pero la gestión fue desastrosa. Los problemas de fabricación de Intel en los 10 nanómetros arrastraron a Altera al fondo, y alguien les respondería. En el año 2020 AMD compró Xilinx
Xilinx por la cifra récord de $35 millones. Y esto fue un éxito rotundo. Crearon a Versal, un chip que ya no es FPGA, es ACAP, que significa Adaptive Compute Acceleration Platform, integrando motores de inteligencia artificial dedicados. Y hay que reconocer que el futuro ya está aquí, principalmente con el estándar UCIe, Universal Chiplet Interconnect Express. A partir de ahora, las FPGA se diseñan como chiplets, o piezas de Lego, que se pueden pegar a cualquier CPU moderna utilizando este estándar abierto. Pero aunque parece que la historia ya terminó, su final llegaría en el año 2024. Intel anunció su divorcio. Se separan de Altera como empresa independiente de nuevo bajo la marca Altera and Intel Company. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a final de cuentas? Ross Freeman murió en el año 1989. Se fue demasiado pronto, apenas unos años después de fundar Xilinx, víctima de una enfermedad que no pudo reprogramar. Y lo peor es que se marchó sin saber que su pequeña idea, esa locura de gastar transistores para conectar cables, se convertiría en la columna vertebral de nuestra civilización, ni cómo décadas después salvaría nuestros recuerdos más preciados de la extinción. Porque hay una verdad incómoda que a menudo olvidamos: el hardware muere. Esa Super Nintendo de tu infancia, esa Mega Drive que tienes guardada en el armario, se están muriendo. Los condensadores se secan, las pistas de cobre se corroen, el plástico se quebranta, el silicio físico tiene fecha de caducidad y estamos destinados a perder la historia digital, a ver cómo nuestras catedrales de tecnología se convierten en polvo y óxido, o al menos eso es lo que creíamos, porque las FPGAs nos han regalado algo que parecía imposible: la inmortalidad. Cuando un ingeniero escribe código en Verilog para descubrir un chip de hace 40 años, no está simplemente copiando un juego, está capturando el alma de la máquina. No es una imitación, es una resurrección. Desde los fusibles quemados en los años 70 hasta los gigantescos motores de inteligencia artificial y los chiplets de hoy, la historia de FPGA es la historia de la resistencia humana contra la obsolescencia. Nos han enseñado que en un mundo digital que avanza a la velocidad de la luz devorando su propio pasado, la rigidez es la muerte, la flexibilidad es el poder supremo, y el hardware ya no tiene por qué ser un ancla pesada que nos ata a una época. Se ha convertido en arcilla viva, en un lienzo infinito que podemos pintar y borrar 1000 veces. Es el único chip capaz de soñar con ser otra cosa. Y por supuesto, mientras existan las FPGAs, mientras quede una sola de estas puertas lógicas de campo capaz de reconfigurarse, podemos estar tranquilos. Ningún chip, ninguna consola, ningún algoritmo y ninguna idea humana morirá jamás del todo. El silicio ha dejado de ser piedra para convertirse en eterno. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.